Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga de devocional. Recuerden, somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y de Apoyo Bíblico. Y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Marcos capítulo 4 y nuestro tema, cuando llega la tormenta. Cuando llegan esas tormentas, cuando llegan esas tempestades a nuestra vida, son esos problemas, esas dificultades, como en varias ocasiones lo hemos hablado, que tienden a desestabilizarnos, a llenarnos tal vez de miedos, de temores, tal vez nos hacen perder el control. Miremos qué nos dice el versículo 37. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que nos inundamos? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que tal vez esas tormentas, esas tempestades, aquellos problemas, aquellas dificultades, aquellas crisis que tenemos que nosotros vivir, empiezan a inundarnos, empiezan tal vez a desatarse tan fuerte esas tormentas que sentimos que ya todo está perdido, sentimos que tal vez no hay una solución. Son tan fuertes esas tormentas a veces que se desatan que ya no vemos ninguna salida, que tal vez vemos que todo está perdido. Incluso a veces nos sentimos solos, sentimos que tal vez no tenemos con quién contar, que tal vez no tenemos el respaldo de nadie. En ese momento incluso empezamos a alejarnos de Dios. Y eso es algo que no debemos hacer. Dios lo que nos quiere enseñar en esta mañana es qué hacer cuando llegan esas tormentas, qué hacer cuando llegan esas dificultades, qué hacer cuando estamos pasando en medio de una crisis. Él lo que nos aconseja es conservar la calma, que aprendamos a tranquilizarnos, tal vez algo muy difícil, muy complejo de hacer, porque en ese momento de dificultad lo que menos hacemos tal vez es conservar la calma. En el momento que tal vez recibimos una mala noticia, no conservamos esa calma. Como lo hemos hablado, tal vez es normal que nosotros lloremos, que tal vez tengamos por un momento miedo, que tal vez nos llenemos de angustia, pero lo que no es normal es que tal vez eso domine nuestra vida, que eso empiece a tomar el control de esa situación, que esa angustia tome el control, que esa angustia tal vez nos desestabilice. Eso no es normal. Conservar la calma. ¿Conservar la calma para qué? Para poder mirar una posible solución, para poder incluso tranquilizar a las demás personas, aquellas personas que nos rodean. Muchas veces tenemos que fortalecernos, buscar esa fortaleza en Dios, para nosotros también fortalecer a los demás. Si nosotros nos derrumbamos, entonces, ¿qué puede esperar nuestra familia? Si nosotros como conocedores, como hijos de Dios, nos desestabilizamos, si nosotros nos angustiamos, si nosotros tal vez perdemos el control de esa situación, entonces, ¿cómo podemos ayudar a los demás? Todo sería un caos. Entonces, lo importante que actuemos es con calma, que nosotros guardemos esa calma. Tal vez, como digo, un poco difícil, un poco complejo. Tal vez podríamos decir, pero ¿cómo voy a conservar la calma si me están diciendo tal vez que me van a embargar? Que tal vez como no tengo los recursos para pagar esa deuda, para solventar esa cuenta, me van a rematar mi casa, me van a rematar mi vehículo. Tal vez cómo conservar la calma si nos dice tal vez que tengo una enfermedad incurable, que tal vez posiblemente me pueda morir. Tal vez el pensar que voy a dejar a mi familia, el pensar que tal vez tengo unos hijos que todavía me necesitan. Entonces, tal vez, ¿cómo puedo guardar la calma? Pero Dios nos dice, guarda la calma, tranquilízate. Algo que tal vez nos dice, confía en mí, no te desesperes. Eso es algo que nosotros debemos aprender a hacer, guardar la calma, aunque no es fácil,
pero debemos intentar y debemos empezar a trabajar en esa área, guardando la calma. También es importante no dejarnos dominar por el miedo. Veamos qué nos dice el versículo 40, la parte A. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. Jesús les decía, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿De qué temen? En pocas palabras les estaba diciendo, si yo estoy aquí, ¿por qué tener miedo? Sí, es cierto que hay una gran tormenta, pero yo estoy aquí con ustedes, no tengan miedo. Y eso es lo que nos dice Jesús también. Yo estoy con ustedes, no están solos, no tengan miedo. El miedo hace que nosotros nos estanquemos, hace que nosotros nos paralicemos. El miedo no nos deja actuar. Y por el contrario, el miedo tal vez nos lleva a no encontrar soluciones. Cuando tú te dejas llenar por el miedo, simplemente te quedas cruzado de brazos. Y Dios nos dice, tranquilos, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo de una simple tormenta? ¿Acaso ella es más fuerte que yo? Eso podría decirnos Dios, eso podría decirnos Jesús. ¿Por qué tienen miedo de esa simple tormenta? ¿Por qué tienen miedo de ese simple problema? Yo estoy con ustedes. ¿Y acaso eso no es suficiente? ¿Acaso eso no cuenta el que esté con ustedes? Y eso es lo que debemos nosotros siempre tener presente, que en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades, Dios está con nosotros. Él está ahí a nuestro lado. Pero cuando nosotros nos descontrolamos, cuando nosotros no conservamos esa calma, entonces dejamos que el miedo nos invada. Y en ese momento ya no vemos a Dios. En ese momento tal vez lo que menos pensamos es en Dios. Siempre tratamos de buscar ayudas humanas, siempre tratamos de buscar soluciones, tal vez en lugares o personas equivocadas. Buscar ayudas que lamentablemente, en vez de darnos una solución, hacen que ese problema se agrande más, hace que esa crisis se agrande más. Tal vez ese problema se profundice más. Entonces, aprendamos a guardar la calma, conservemos la tranquilidad, no nos dejemos dominar por el miedo. Tengamos en cuenta que el miedo simplemente nos va a estancar. El miedo no nos va a ayudar a buscar soluciones, antes por el contrario. El miedo tal vez nos va a hacer pensar que ya todo está perdido, que ya no hay nada que hacer, que tal vez no hay una solución. Y por ende, lo que nosotros sentimos es lo que transmitimos a los demás. Entonces siempre aprendamos a conservar la calma, no nos dejemos dominar por el miedo y aprendamos también a mantener nuestra fe intacta. Siempre confiemos en Dios, siempre esperemos en Él. Como Él decía, ¿por qué tienen miedo? Si yo estoy aquí, ¿por qué tienen miedo si yo estoy con ustedes? Siempre tengamos presente que Él está con nosotros. Veamos qué nos dice el versículo 40, la parte B. ¿Todavía no tienen fe? Algo que nos dice Dios. ¿Qué pasa? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía les cuesta creer en mí? Aprendan a tener fe. Confíen en mí. Si yo estoy con ustedes, nada malo va a pasar. O mejor dicho, esos problemas no son nada comparados con mi fuerza, con mi poder. Esos problemas no son nada comparado con todo lo que yo puedo hacer a favor de ustedes. Tal vez sí, hay una fuerte tormenta que los está azotando. Hay una fuerte tormenta que los está queriendo hundir, que los está queriendo ahogar. Pero confíen en mí. ¿Dónde está esa fe? ¿Dónde está la fe que muchas veces nosotros decimos tener? Esa fe es intacta. Nosotros confiamos en Dios cuando estamos bien, cuando estamos sobre un todo, cuando simplemente nos sentamos a recibir las bendiciones de Dios. Ahí es donde nosotros confiamos en Dios y ayudamos a los demás, aconsejamos a los demás. No, tranquilo, no se preocupe. Cuando es otra persona la que está pasando por esas dificultades, por esos problemas, para nosotros es fácil, siempre lo he dicho, y porque es la verdad. Para mí, Luz Marina, tal vez es fácil decirle a otra persona,
tranquilo, tranquila, no se preocupe, confía en Dios. Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Verá que Dios la va a sacar de ese problema. Pero ¿qué pasa cuando soy yo la que está atravesando esa tormenta? Muchas veces me he alejado de Dios. Muchas veces tal vez he cuestionado a Dios. Y ahí es donde Dios tal vez está probando mi fe. Donde Dios me dice, ¿y dónde está tu fe? ¿Todavía no tienes fe? Y eso es lo que nos dice esta mañana cada uno de nosotros. Todos pasamos por problemas, todos pasamos por dificultades. Y ahí es donde Dios nos puede estar diciendo, ¿aún no tienen fe? ¿Aún no saben quién soy yo? ¿Aún no confían en mí? ¿Y qué podemos decir nosotros? No, todavía no. Incluso hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Hemos podido ver cómo Dios ha obrado en nuestra vida, que en situaciones pasadas tal vez Él ha actuado. Él ha actuado a favor de cada uno y sin embargo, en esas tormentas aún nos cuesta. Llegan esas tormentas y nos alejamos de Dios. Llegan esas tormentas y empezamos a alejarnos. Tal vez ya no oramos, ya no nos congregamos, tal vez nuestro semblante cambia, nos llenamos de tristeza, ya no tenemos paz, esa sonrisa se borra de nuestro rostro. Tantas cosas que suceden cuando nosotros nos alejamos de Dios. Por eso Dios nos dice, mantengan la fe, confíen en mí. Si yo confío en Dios, las cosas van a ser diferentes. Voy a sentir paz, voy a sentir tranquilidad. Porque si yo confío en Dios, yo sé que esos problemas y esas dificultades no son nada. Que incluso que detrás de ese problema, que detrás de esa dificultad, algo mejor viene para mí. Algo bueno Dios tiene preparado para mí. Que si tal vez me quitó algo, que si tal vez perdí algo, es porque Dios me va a dar algo mucho mejor. Dios va a traer algo mucho mejor a mi vida. Pero el miedo, el temor, tal vez el dolor no me lo deja entender. Entonces, nunca perdamos la fe, nunca perdamos la esperanza en Dios, nunca desconfiemos de lo que Dios puede hacer. Siempre mantengamos nuestra fe intacta, siempre confiemos en Dios, aún a pesar de esas fuertes tormentas, aún a pesar de lo que podamos estar viviendo. Nunca dejemos de confiar en Él. Hasta el último momento nosotros debemos aprender a conservar nuestra fe, a confiar en Dios, en pensar que algo puede hacer, que tal vez sí, las cosas en ese momento no son las más favorables, que en ese momento todo está en contra, pero que si nosotros confiamos en Dios, Él algo va a hacer, que no importa lo que los médicos puedan decir acerca de tu enfermedad, pero que aprendamos a confiar en Dios hasta el último momento. Dios es quien tiene la última palabra. Y si ya tal vez todo aquello que nosotros esperábamos no se da, aprendamos a aceptar la voluntad de Dios. Así nos cueste, así nos llene de dolor. Pero entendamos que Dios siempre va a hacer algo, que Dios siempre va a estar a nuestro lado. Pero en esos momentos, cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, cuando nos llenamos tal vez de dolor, muchas veces lo primero que hacemos es cuestionar a Dios. Muchas veces cuestionamos lo que Él puede hacer. Veamos qué nos dice el versículo 38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? En aquel momento sus discípulos estaban asustados, estaban llenos de temor y fueron corriendo a despertarlo porque él estaba dormido. Y que le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nosotros nos ahoguemos? ¿No te importa que tal vez vayamos a morir? Y cuántas veces nosotros también hemos hecho es lo mismo. Cuántas veces tal vez nosotros hemos cuestionado a Dios. ¿No te importa por lo que estoy viviendo? Es que Dios ya no me quiere, es que Dios ya no me ama. Es que Dios se olvidó de nosotros, es que Dios se olvidó de mí. ¿Cuántas veces a veces decimos
hermanito, hermanita, ore por mi necesidad. Es que parece que Dios a mí ya no me escucha. Es que parece que Dios a mí ya no me ama. No, no es que no nos escuche, no es que Dios no nos ame, simplemente que todo lo que pasa en nuestra vida a veces son propósitos, son cosas que a veces suceden, pero no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios se haya olvidado de nosotros, antes por el contrario. Muchas veces nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Hablábamos de esa fe, que debemos mantenerla intacta, que debemos nosotros siempre conservar esa fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa fe muchas veces se desvanece. Cuando nosotros nos concentramos más en ese problema, en esa dificultad, lo que pasa, esa fe desaparece. Esa fe se desvanece. Y entonces que empieza el cuestionamiento. ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo me esmero por servirte? ¿Por qué si yo llego tal vez de primera al templo? Si yo te sirvo con amor. Simplemente son propósitos de Dios. ¿Por qué si yo soy pastor? Pero ¿por qué tal vez si soy un hijo de pastor, de pastores? ¿Por qué si soy el líder que más te sirve? ¿Por qué si soy tal vez el discípulo que más te ama, el que más te sigue, el que más te sirve también? Simplemente son cosas que pasan y podríamos decir algo. Cuando llegan esos problemas y esas dificultades, más que preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíamos de decirle, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy pasando toda esta tormenta? ¿Por qué llegó esta tormenta a mi vida? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo tengo que actuar? Eso es lo que nosotros deberíamos de preguntarle a Dios. Y entender algo también, que cuando llegan esas tormentas y esas dificultades, podríamos tomar como un examen sorpresa que Dios nos está haciendo. Eh, en el colegio o en las escuelas normalmente suelen hacer eso. De repente el profesor dice, cierren sus cuadernos o cierren sus libros y saquen una hoja en blanco. Vamos a hacer un examen. Y tal vez en ese momento, pues todos dicen, uy, ¿de qué? Él no dijo nada. Y ahí incluso también podríamos cuestionar, o muchas veces se lo ha hecho. Ay, pero ¿por qué no dijo? Ay, ¿cómo no nos va a avisar? Es un examen sorpresa. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesor va a ver qué tan preparados estamos, que si nosotros sí hemos prestado atención, que si nosotros hemos estado ahí presentes, que si hemos prestado esa atención que debíamos hacerlo, o simplemente hemos estado ahí, tal vez presentes, pero sin prestar atención. Y ahí es cuando muchos tal vez se rajan, cuando muchos tal vez pierden ese examen, porque no estaban preparados, porque tal vez sí han asistido a las clases, pero simplemente a sentarse, simplemente tal vez a enfocarse en otras cosas, simplemente a pensar en otras cosas, pero no en lo que realmente tenían que prestar atención. Entonces podríamos tomar esas tormentas como exámenes sorpresas. Ay, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos está tomando una lección? Si estamos aprendiendo todas las cosas que Él diariamente nos enseña, a través de su palabra, a través de estos devocionales. Dios nos habla de diferentes maneras, en diferentes temas, donde nos ha llamado a conservar la calma, la tranquilidad, donde nos ha llamado a no dejarnos dominar por el miedo. Muchas veces nosotros mismos lo predicamos como en este momento lo estoy haciendo, pero ¿qué pasa cuando llega ese problema y esa dificultad? Cuestiono a Dios. Ay, ¿por qué? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Y Dios podría decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no te podría pasar a ti? ¿Por qué ese problema no podría tocar contigo? Entonces, tomémoslo como ese examen sorpresa. Entonces, en este momento que tal vez tú y yo estamos pasando por problemas, por dificultades, pensemos, si estoy prestando atención a todo lo que Dios me está enseñando,
si estoy poniendo en práctica todo lo que Dios me enseña o simplemente me he convertido en un oidor, más no en un hacedor. Debemos aprender a hacer, a actuar correctamente. Dios nos dice, hoy les voy a hacer un examen sorpresa. Quiero ver si están preparados. Quiero ver si de verdad tienen fe. Quiero ver si de verdad confían en mí. O por el contrario, van a salir corriendo, desesperados tal vez, a clamarme, angustiados a decir, ¿no te importa que nosotros nos vayamos a ahogar? ¿No te importa que nos vayamos a morir? O simplemente tal vez decimos, gracias Dios por ese problema, gracias Dios por esa dificultad, porque de ahí aprendí algo, porque de ahí aprendí tal vez a que no debo actuar de esta manera, a que tal vez debo hacer las cosas mejor, o aprendí a que tal vez eso que ahora tal vez me quitaste es porque tú tenías preparado algo mejor para mí. Eso es lo que nosotros debemos hacer, aprender a hacer ese examen correctamente, a que cuando llegue ese examen sorpresa, nosotros estemos preparados, nosotros confiemos en Dios, que no nos dejemos dominar por el miedo, tal vez pensando que no vamos a poder lograrlo, que tal vez todo está perdido. Aprendamos a conservar la calma. Entendamos que Dios siempre cumple sus palabras, que Él todo lo que ha dicho, Él lo va a prometer. Veamos qué nos dice el versículo 35. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Qué les dijo Dios? Crucemos al otro lado. Y cuando Él dice crucemos, es porque lo vamos a lograr, es porque nosotros vamos a lograrlo, porque nosotros lo vamos a poder al lado suyo. Él no simplemente lanza palabras al azar, simplemente cuando Él dice algo es porque eso se va a cumplir. Si Él dijo que llegaremos, vamos a llegar. Si Él dijo crucemos, es porque vamos a cruzar. Tal vez aunque en el trayecto, tal vez en ese camino, tal vez se vuelva turbulento, aunque tal vez no sea fácil, aunque tal vez vamos a encontrar tropiezos, aunque posiblemente encontremos obstáculos, pero vamos a cruzar, vamos a estar al otro lado. Si Él lo dijo, tengamos la certeza de que así va a ser. Si Él lo prometió, tengamos la certeza de que Él va a estar con nosotros. Aún en medio de esos problemas, aún en medio de esas dificultades, Él lo va a hacer, porque Él lo está diciendo, porque Él lo está prometiendo. Veamos también qué nos dice Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Cuando pases por ese fuego, yo estaré contigo. Cuando pases por esas aguas, yo estaré contigo. Pero algo que siempre también hablamos, cuando Él nos dice, cuando pases, ¿qué nos está diciendo? Que inevitablemente vamos a pasar por problemas, por dificultades, que inevitablemente vamos a tener que pasar por esas crisis. Pero ¿qué nos dice? Que esas aguas no nos ahogarán, que ese fuego no nos quemará, porque Él nos dijo, vamos a pasar al otro lado, vamos a cruzar al otro lado. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Él está con nosotros. Como Él le decía, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso no estoy con ustedes? ¿Acaso yo no estoy aquí? Eso es lo que muchas veces se nos olvida, que Dios está con nosotros, que Él está junto a nosotros, pero que simplemente esos problemas nos hacen perder la calma, que tal vez nos llenan de angustia. Y ahí es donde yo dejo de ver a Dios, ahí es donde yo dejo de ver su gloria, su maravilla, su poder. Cuando llegan esos problemas y esas dificultades, ahí es donde yo me olvido de quién era Dios. Porque como hablábamos, para mí es fácil hablar de un Dios maravilloso, de un Dios poderoso, cuando yo estoy al otro lado, cuando estoy bien.
cuando tal vez esa tormenta no está tocando mi vida, cuando tal vez esa tormenta no me está desestabilizando a mí, cuando veo que esa otra persona, entonces es fácil decirle, confíe, tenga fe. Incluso, cuántas veces tal vez le hemos dicho, ¿ya dónde está su fe? ¿No confía en Dios? Pero ¿qué pasa cuando esa tormenta toca mi vida? Cuando esa tormenta toca mi familia, cuando esa tormenta toca a las personas que más quiero. Ahí podríamos decir, ¿dónde está mi fe? ¿Por qué me llenó de miedo? ¿Por qué no conservo la calma? Ahí se me olvida todas las promesas que Dios tiene. Cuando es otra persona, si le digo tranquilo, no se preocupe, que Dios está con usted. Pero cuando soy yo la que está cruzando ese río, podría decir, Dios está conmigo, Dios me lleva de su mano, se nos olvida. Entonces tengamos siempre en cuenta eso, que Dios está con nosotros y que sin importar los problemas, las dificultades que podamos estar viviendo, que sin importar esas tormentas tan fuertes que estén azotando nuestra vida, Dios está ahí. Y que si Él dijo que esas aguas no tocarán nuestra vida, que esas aguas no nos ahogarán, que ese fuego no arderá en nosotros, confiemos, creamos, mantengamos nuestra fe intacta hasta el último momento. Dios va a hacer algo. Él siempre va a estar con su mano extendida para ayudarnos. Él siempre va a estar dispuesto ahí para estar con nosotros. Pero no dejemos que esos problemas, que esas dificultades nos alejen de Dios. Tengamos en cuenta que Dios siempre tiene el poder para calmar esos vientos. Veamos qué nos dice el versículo 39. Él se levantó, reprendió al viento, ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Cuántas veces nosotros nos ahogamos, nos desesperamos en esos problemas, en esas dificultades? ¿Cuántas veces nosotros no sabemos cómo actuar? Nos llenamos de angustia, de temor, de miedo, tal vez de inseguridades. Y simplemente la clave está en confiar en Dios. La clave está en dejar todo en manos de Dios. Aprender a tener nuestra fe intacta, porque Él simplemente puede y tiene el poder para calmar esos vientos, para calmar esas tempestades, para alejar esos problemas de nosotros. Él simplemente les ordena que se callen, que se calmen esos problemas, y ellos se calman. Todo queda en la tranquilidad, pero todo depende de nuestra confianza en Él. Todo depende de lo que nosotros hagamos, cómo actuemos. No en nuestras fuerzas, sino en esa fe, en confiar en Dios, en creer que Él va a hacer algo, en creer que Él está con nosotros. Por lo tanto, entonces aprendamos a guardar la calma, no nos desesperemos, aprendamos a confiar en Dios, no dejemos que ese miedo nos invada, no dejemos que ese miedo nos estanque, aprendamos a mantener nuestra fe intacta. Siempre confiemos en Dios, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de sus problemas, confiemos en Dios. No cuestionemos lo que está pasando, no le echemos la culpa a Dios de lo que está sucediendo. Simplemente pensemos que ese es un examen sorpresa que Dios nos está haciendo y que depende de nosotros, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos retenido, si vamos a salir bien de ese examen o no, si vamos a poder obtener una buena calificación o no. Y aprendamos a cumplir en sus palabras. Creamos que si Él dijo que iba a estar con nosotros, Él lo va a hacer. Que si Él dijo que nos iba a guardar, nos iba a proteger, Él lo va a hacer. Siempre creamos en sus promesas y entendamos y nunca nos olvidemos del poder que tiene Él. Que si Él le dice a esos problemas, cállense, esos problemas se callan. Si Él le dice a esas tormentas, deténganse, la tormenta se va a detener. Porque Él nos ama, porque Él siempre busca lo mejor para nosotros, porque Él está a nuestro lado. Entonces, no dejemos que esos problemas nos alejen de Dios, no dejemos que esos problemas nos alejen de su presencia, antes por el contrario, que cada vez que lleguen los problemas, que cada vez que lleguen las dificultades, nosotros nos acerquemos más a Dios, con más fe oremos, con más fe podamos hablar con Él,
que nunca dejemos de escucharlo, que nunca dejemos de congregarnos, que siempre busquemos su presencia, que siempre busquemos adorarle. Por eso Dios nos dice en su palabra que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, hombres y mujeres dispuestos a adorarle, dispuestos a amarlo, aún en medio de esas pruebas, aún en medio de esas tormentas. Mis hermanos, ese ha sido el mensaje de esta mañana, lo que Dios ha querido regalarnos. Aprendamos a manejar esas tormentas, no dejemos que esas tormentas nos manejen a nosotros. Y lo más importante, creamos que Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tengan un feliz y bendecido día.